a la gente del Twitch que ahora actualmente tenemos 0 en vivo, pero Ujú. podés contar porque va a quedar grabado qué estamos haciendo ahora, este experimento. Bueno, pues hoy grabamos el podcast del fin de la era Merkel, que es el número 29, episodio número 29 ya, por Twitch. ¿Y por qué lo grabamos por el canal de Twitch? Pues porque vamos a mostrar un montón de gráficas para analizar lo que pasó la semana pasada, el domingo, en Baden-Württemberg y en Rheinland-Pfalz. Y entonces, bueno, aparte de, obviamente, de publicar nuestro episodio en los canales habituales, también estará aquí disponible con el vídeo por si los seguidores del fin de la Merkel y las seguidoras del fin de la Merkel quieren ver las gráficas que estamos mostrando. Igualmente las explicaremos bien. Bueno, listo. Probé todo. Probé todo, anda todo. Ujú. Somos todos felices. Bueno. Así que bueno, esta era la parte, digamos, para el regalo de backstage, para Mm, los que se sumaron, que bueno, creció el número, pasamos de 0 a 0. muy bien. Hombre, es una hora rara, ¿eh? No, está ahora con 4 espectadores ya, ¿eh, Franco? ¿Sí? ¿Dónde Sí. lo ves? Yo no lo puedo ver eso. Bueno, Bueno, después algo para corregir. En fin, bueno, bárbaro. Entonces, Raúl, como decimos siempre, a pasarla bien un rato. venga, va, vamos. Bueno, pará, no vamos nada porque no tengo el guión a mano. Cerramos un Tampoco hay poquito. tanto guión hoy. No hay tanto guión, es verdad, es verdad. Bueno, vamos marcando tal vez con el cursor por dónde vamos para no perdernos, ¿viste? Venga. Acá, porque vamos a estar obviamente mirando las imágenes. Mm. A ver dónde lo meto esto. Tal vez lo pongo más por acá. Así se hace un episodio del fin de la Merkel. Así se hace. El podcast favorito de los frikis de la política alemana en español. Espectacular, una maravilla. Bueno, ahora sí estoy. Vamos, Raúl. Vamos. Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país. Pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por aquí. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Der gestrige Abend ist für beide auch ein persönlicher Wahlerfolg. Und ich danke Susanne Eisenmann, Christian Baldauf und allen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg und dazu noch bei der Kommunalwahl in Hessen, die ja ebenfalls am gestrigen Tag stattgefunden hat und wo nach ersten Zahlen, die Auszählung dauert noch, die Union die stärkste politische Kraft sein wird. Wir sagen aber klipp und Bueno, ese era Amin Laschet. La parte que quería poner no es esa, pero no importa. La vamos a buscar más tarde, la vamos a editar. Pero lo importante es que lo que está diciendo Amin Laschet en esa comunicación después de las elecciones del domingo pasado es que el resultado es decepcionante. No tiene vueltas. El nuevo jefe de la Unión Demócrata Cristiana, expresa que su partido el domingo pasado hizo una muy pobre performance y no podría haber empezado peor su tiempo al frente del partido, o del partido, sí, de la canciller Angela Merkel, que hace un tiempo dejó de ser su líder. ¿No es cierto, Raúl? No, no, peor no podía empezar, pero tampoco nos podemos sorprender, ¿no? Lo veríamos anunciando. De hecho, si nuestra audiencia tiene memoria, que la tiene,
desde el último episodio, ya desde el viernes, incluso desde antes, veníamos anunciando que les iba a ir mal, que ese resultado iba a suponer que bajaran por debajo del 30% las encuestas, que es algo que ya ha ocurrido. Y bueno, los resultados lo venían marcando esas encuestas y de hecho si echamos una mirada a las últimas, vemos que las diferencias entre el resultado final y las encuestas están dentro del margen de error, tal vez no tanto en el caso de la ultraderecha, pero ya vamos a analizar eso también, ¿no? Sí, exactamente, Raúl. Vamos a diseccionar estos resultados electorales haciendo algo que para mí es lo más divertido. No sé, para vos lo hacemos desde hace mucho tiempo, cada vez que hay una elección. Y la verdad es que no sé, me genera mucho interés porque son los datos que nos deja cada una de estas elecciones. En Alemania, por suerte, se producen muchos datos y se publican. Así que podemos ver un poco y analizar qué pasó atrás de cada una de estas dos elecciones, pero un poco también qué está pasando en general en Alemania, ¿no? Porque claramente uno puede establecer ciertas tendencias, ciertos puntos en común, tal vez relacionando algunas elecciones, sin exagerar, obviamente, sin querer transpolar todo, pero sí que hay elementos en los que uno puede encontrar incluso explicaciones para lo que pasa a nivel federal. Así que Raúl, lo primero que hay que decir es algo que tal vez ya conocen todos, pero para poner la situación un poco en perspectiva, o más o menos el orden en el cual se dieron las cosas, hubo dos elecciones, una en Baden-Württemberg, otra fue en Rheinland-Pfalz. Son dos regiones al oeste de Alemania, estamos hablando de la vieja República Federal Alemana, con sus condiciones particulares. Por ejemplo, en Baden-Württemberg, Zurrico, ¿no? Donde se fabrican los autos Mercedes-Benz, Porsche, bueno, y una cantidad enorme de otras empresas de otro branch, ¿no? La farmacéutica, por ejemplo, etc. Y en Rheinland-Pfalz, que tal vez no es uno de los estados federados más ricos, pero que sigue siendo un estado importante, especialmente para el Partido Socialdemócrata, porque es uno de los pocos que les queda, como se dice en alemán, Hochburg, ¿no? Es decir, Claro. donde dominan. Gobiernan allí desde el 1991 sin interrupción, ¿no? Es muchísimo tiempo. Sí. 30 años, ¿no? 30 Claro, años. y van a seguir un tiempo más porque justamente 35. lo que quería decir es que ganaron, ¿no? Ganó el Partido Socialdemócrata en este último estado y ganó el Partido Verde en Baden-Württemberg, que se podría decir que ya se convierte un poco en el Hochburg, ¿no? En este lugar especial de los verdes en Alemania. Gobiernan ahí desde el año 2011 ininterrumpidamente con diferentes coaliciones, pero siguen siendo los líderes y pareciera que esto no va a cambiar, ¿no? Sí, además se ve claramente en el análisis de quién perdió y quién ganó, ¿no? Tenemos ahí una gráfica sobre eso. Los verdes, por ejemplo, fue el único partido, digamos, de los grandes que subió porcentaje en las dos elecciones, ¿no? Uh-huh. Que subió en Baden-Württemberg, a pesar de estar ya muy arriba, subió 2,3 puntos y en Rheinland-Pfalz subió 4 puntos, ¿no? Es el Claro. único partido de los grandes que subió en ambas. O sea, eso Sí. quiere decir algo, ¿no? No tiene que ver solo con la personalidad de Kretschmann, el primer ministro de Baden-Württemberg, que sí tiene mucho que ver, luego veremos, pero tiene que ver con un momento también de los verdes que empiezan a volver al camino pre-pandemia, ¿no? En donde llegaron a liderar las encuestas en Alemania. Y los dos únicos partidos que también han perdido, bueno, el SPD también, pero poco, pero menos, en los dos sitios son la CDU y AfD, ¿no? Sí. Los dos partidos, digamos, a la derecha, ¿no? Los más derrotados, digamos, de estas dos Sí, sí. elecciones. La CDU perdió 4 puntos en Rheinland-Pfalz y perdió casi 3 en Baden-Württemberg. La AfD perdió 5 puntos en Baden-Württemberg. Bueno, puede la gente decir, no, es que bueno, ya AfD ya pasó, bueno, es que llegó a tener 15 puntos en Baden-Württemberg Claro. en 2016. O sea, Eso te iba a decir, que esos puntos que vos tenés pareciera comparables, ¿no? Por ejemplo, en Rheinland-Pfalz pierden un poquito más de 4 puntos los dos partidos, la CDU y AfD. Lo que pasa es que para la CDU es una porción de su electorado previo, que estaba en 28 y baja a 24. No, perdón, estaba en 29 bueno, no me acuerdo ahora, pero bajó una cantidad de puntos que en comparación a la masa que tenía antes no es tan importante. En cambio, para la AfD, 4 puntos de haber tenido 12 es un tercio, ¿no? Un tercio Claro. de los electores que se fueron. Es bastante la diferencia. Y lo mismo para el caso de Baden-Württemberg, que tenía 15 y perdió 5. Luego veremos dónde se
han ido los electores de AfD, porque no se han ido casi a otro partido, se han ido a la abstención, ¿no? Y eso también puede ser una esperanza para la ultraderecha y una desesperanza para todos, ¿no? Claro, Pero claro, perdió 5 puntos, pero llegó a sacar 15 puntos en Baden-Württemberg, el sur rico de Alemania, un año después de la llamada crisis de refugiados, ¿no? Bueno, pero eso sí. también es historia. Pero vayamos un poco vayamos con los verdes, ¿no? Que son los grandes triunfadores de la jornada en Baden-Württemberg, por supuesto. Ujú. Sí, Y ahí tenemos una gráfica que, bueno, estas son las que me gustan a mí, ¿no? ¿Qué consideraciones tienen los electores sobre su propio partido, ¿no? Y entonces el 93% de los electores de los verdes dicen que defienden los valores y los objetivos que para mí son importantes, ¿no? Y bueno, eso es una de las claves para el haber votado y el haber recibido ese apoyo, ¿no? Electoral. Y bueno, también dicen que el presidente Winfried Kretschmann es la principal razón para votar a los verdes, ¿no? ujú, ujú. Entonces, bueno. Sí. Sí, sí, a mí lo que me llama la atención un poco para poner en perspectiva esa data, este tema de los valores en comparación, por ejemplo, con otro partido que podría ser de alguna manera un partido que compite por el mismo electorado, que es la socialdemocracia, ¿no? Entonces, mientras que el que votó a los verdes, de los que votaron a los verdes, el 93% te dice ellos representan valores, objetivos que para mí son importantes, en el otro caso de la socialdemocracia, de los que votaron a ese partido, el 46%, es decir, casi la mitad piensa que en este momento no está muy claro cuáles son los contenidos y qué es lo que propone el Partido Socialdemócrata. Es decir, los propios votantes, casi la mitad de ellos, el 46%, no sabe bien por qué está votando este partido. Y creo que esa es una diferencia bastante sustantiva entre verdes y socialdemócratas para entender por qué uno sube, y eso lo vamos a ver tal vez un poco más adelante, también a nivel federal, por qué uno sube y el otro sigue estancado como si nada hubiese pasado. Pasó la pandemia, antes de la pandemia, después de la pandemia, y siempre está alrededor 15-16%. Bueno, hay votantes que le siguen votando por inercia, porque es el partido de la familia, de toda la vida en la familia, porque tiene una tradición de votar al SPD, pero de esos quedan muy pocos, ¿no? Y ya vemos que la mitad de ellos no saben qué defiende el SPD ahora mismo, ¿no? Claro, bueno, al menos en Baden-Württemberg, porque justamente si pasamos a la otra elección, alguien me va a decir, bueno, pero para. En Rheinland-Pfalz el SPD ganó, y ganó bien. O sea, sacó incluso creo que no perdió votos, pero en términos absolutos sacó un par de votos más porque bajó la participación. Entonces, es cierto que aquí tendríamos que tal vez introducir otra variable, ¿no? Que obviamente influye mucho y que tal vez se habló mucho en los medios, para mí un poquito demasiado, pero bueno, también hay que vender, y es las personas, los candidatos, las caras, ¿no? Estos que de alguna manera pueden vehiculizar nuestros valores, cómo nos podemos sentir identificados con una persona, y claro, ahí aparece, como lo mencionabas antes, Winfried Kretschmann, un señor mayor de 73 años, pero muy carismático, en el cual se puede sentir muy cerca una porción importante de la población en esa región. Y por otra parte, Malu Dreyer, que hasta ahora no la habíamos nombrado, que fue la candidata y ahora va a seguir siendo la ministra presidente de Rheinland-Pfalz, que es la última esperanza socialdemócrata, dicen algunos. Yo no sé, me da la impresión que si no dio el salto ahora ya se le va pasando el Hemos tren, oído ¿no? tantas veces lo de la última esperanza socialdemócrata. Claro, claro. Y bueno, nada, si uno mira, está buena, hay un dato muy interesante que sale de estos análisis posteriores de la elección que se pregunta, bueno, si usted pudiese votar directo al candidato a ministro presidente, ¿a quién hubiese votado? Y Kretschmann de los Verdes hubiese ganado con el 69% y Malu Dreyer con el 57%. Es decir, Kretschmann, el coreano del norte. el- son muchos puntos por encima, ¿no? No, de lo pero que te voy fue a el decir una resultado. cosa sobre esto, y que tiene que ver también con el problema que tiene ahora la CDU. Es que es obvio que en tiempos de incertidumbre la gente se agarra también a los liderazgos, ¿no? Fuertes, a algo de certidumbre, ¿no? Y es algo Ujú. de esa certidumbre es la que han querido ofrecer tanto Kretschmann como Dreyer, ¿no? Al contrario de lo que está pasando ahora a nivel federal, con una canciller que ya se va,
con un nuevo líder de la CDU que no ha entrado todavía y donde la gente no tiene referentes, un ministro de Sanidad que no hace más que cometer errores en la gestión. Entonces, Cressman y Dreyer es su resultado, su valor por encima de su propio partido, tiene que ver también con eso, ¿no? Que la gente busca liderazgos y personas a las que decir, bueno, confío en que estas personas, estos líderes, vayan a solucionar los problemas que tengo, ¿no? Y más en estos momentos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, eso es apenas una parte, ¿no? Una parte porque, claro, también así como me podrían haber criticado por decir qué pasa con digamos, con estos personajes, que antes de avanzar me gustaría decir que también si uno mira otras características como simpatía, capacidad de liderazgo, competencia, confianza, etcétera, aplastan a sus contrincantes. Pero claro, lo que quería decir justamente era eso, los contrincantes también juegan, los otros partidos también están ahí y los otros Claro. partidos pueden hacer las cosas bien o mal. En este caso yo no sé si decir que las hicieron mal, pero está claro que los candidatos que habían elegido en las dos regiones el partido de la Unión Demócrata Cristiana dejaban bastante que desear. Tal Claro. vez eran buenas, digamos, una buena elección en términos internos, ¿no? O por una cuestión digamos, de carrera política que llevan en esa región. Pero si uno mira esos resultados, esas características de los candidatos, por ejemplo, simpatía o competencia o liderazgo o incluso confianza, las diferencias entre los dos son abismales, ¿no? Bueno, los dos candidatos que presentó la CDU eran malos, tanto Eisenman en Baden-Württemberg como Baldauf en Rheinland-Pfalz, y es obvio que se ve ahí, ¿no? En simpatía, por ejemplo, Cressman un 70, Eisenman 12, pero es que lo raro es que 12 hayan dicho que Eisenman, porque es la señora más antipática que he visto en mi vida. Bueno, dirección, digamos, liderazgo, 69-13, competencia, 65-14, credibilidad, 63-12. ¿Cómo no va a arrasar en las elecciones, no? Claro, estamos Eh, diciendo que a la gente se le preguntaba si lo consideraba o no competente o, por ejemplo, creíble, etcétera, y la gente dice que sí o que no, y los resultados que está diciendo Raúl son, ujú. no sé, como aplastantes. Es tipo, no sé, ver un partido de Bayern München contra Barcelona en la Copa de Eh, Europa. a ver que cierro el podcast, ¿eh? Bueno, y luego con Dreyer igual. Dreyer, simpatía 62-21, liderazgo 55-22, competencia 55-22 y creencia 51-23. Claro, aquí hay menos diferencia porque lo de Cressman es un liderazgo intergaláctico y Eisenman está muy por debajo de él y bueno, en Rheinland-Pfalz estaba la cosa más igualada, pero aún así doblando, ¿no? Entonces, claro, Claro, luego es normal que ahí el SPD se agarrara a Dreyer, ¿no? Hay al amigo Frank Staus, nuestro amigo consultor intergaláctico alemán, que autor de algunas de las mejores campañas de la historia de la política alemana y de otras olvidables. y de otras olvidables, pero bueno, es verdad que las buenas las ha hecho él y esta de Dreyer también era buena. Ujú. Eh, obviamente centrándose en la candidata, ¿no? No en el partido, un partido que está Sí. al 15% a nivel federal frente a una candidata que genera simpatía, que tiene liderazgo, que es creíble, que tiene unas competencias y que lo está haciendo bien, ¿no? Entonces es Ujú, normal. Eso lo haría ujú. cualquier consultor, no hace falta ser intergaláctico, ¿no? Claro, claro. No, a ver, antes de avanzar con el SPD, que también hay para ellos, vamos a profundizar un poco más con estos dos candidatos que perdieron, o mejor dicho, con el partido que ellos representan, que es el partido de la CDU, la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Merkel, ¿no? Y ahí a mí me parecía bastante interesante la data también que surgía. De hecho, esta data la estaba mirando de otra manera y en algún comentario de Facebook me lo hizo pensar. Esa persona de Facebook ponía una gráfica en la cual se ve el trasvase electoral de, digamos, a quién había votado una persona en la elección anterior y a quién la votaba ahora. Y en el trasvase electoral de la CDU se veía que había una suerte de alejamiento del centro, me refiero al electorado, no al discurso, al electorado, y Sí. de cercanía con el voto que había elegido al partido de derecha radical AfD. Es decir, los votos que perdió la CDU los perdió con todos los partidos, menos con la ultraderecha, que fue Ujú. donde ganó votos, ¿no? Entonces, la pregunta de esa persona en Facebook, que me parecía muy interesante, es, Ujú. ¿está perdiendo el centro la CDU? Bueno, ahí hay una noticia buena para la CDU y una mala. Una mala puede ser esa, ¿no?
que ahí que en Baden-Württemberg o incluso en Rheinland-Pfalz, aunque no es tan notable, los antiguos electores de AfD consideren que tampoco hay tantas diferencias y que pueden votar a la CDU. Yo no tengo tan claro que sea así y que pese más la que es una noticia buena. No sé si la primera ha dicho mala o buena, pero bueno, en este caso la anterior era la mala, porque también para la democracia alemana, ¿no? Que alguien piense que la CDU se está escorando más a la derecha. Pero la buena noticia a nivel electoral para la CDU es que el que tantos votantes de AfD en Baden-Württemberg se pasaran a la CDU, aunque la mayoría se fueron a la abstención, pero se pasaron bastante a la CDU, tiene que ver con que los votantes de la ultraderecha querían evitar, digamos, que hubiese un gobierno de los verdes con el SPD y sobre todo con el SPD. Estuvo a punto de un escaño. Recordemos que se quedaron a un escaño de poder hacer un gobierno rojiverde, ¿no? Algo que los votantes de AfD es lo segundo peor después de un gobierno rojo y verde, ¿no? Con Die Linke. Sí. Entonces creo que eso a nivel nacional también puede ocurrir si llegamos a septiembre con el semáforo, con la coalición semáforo, es decir, los verdes, SPD y liberales, pero los verdes y SPD liderando el gobierno alemán, puede hacer que muchos votantes que podrían votar por la ultraderecha se refugien o decidan votar la CDU para evitar eso, ¿no? Digamos, para evitar el mal mayor para ellos, ¿no? Digamos, dejen de votar por identidad y voten por algo práctico, que es evitar un gobierno de rojos y verdes a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, esa puede ser la buena noticia para la CDU, pero bueno, es muy pronto igual para eso, pero esa hipótesis lanzo. Claro, claro, claro. Y digamos, de alguna manera el lado malo de todo esto es que vemos cómo sin Merkel, pese a que esta es una elección regional, ¿no? Recordemos, aunque estuviese Merkel, no sé en qué medida puede influenciar, pero sí es cierto que Merkel se retira, Merkel se va, y la gran pregunta que nos hacíamos desde el inicio de este podcast, que se llama justamente El fin de la era Merkel, era ¿qué va a pasar cuando Merkel se vaya con la estrategia del centro, de ocupar el centro, que fue la estrategia más exitosa que aplicó la canciller a nivel electoral interno, ¿no? Y bueno, acá vemos una señal al menos, de que esta estrategia es difícil de sostener sin esa imagen y que hay que ver si Laschet será capaz de representar, ¿no? Así que... Pero sí, es el peor resultado, ¿no? en los dos estados de la historia de la CDU, ¿no? Ahí tenemos la gráfica que lo dice, ¿no? El 2021 sacaron el 24, 2016 27, 2011 39 y otro de los peores resultados en 1952 36. Claro, peores resultados el 36. Imaginaos en qué niveles estuvieron por encima del 60 en alguna época, ¿no? En Baden-Württemberg. Sí. Y también el peor resultado en Rheinland-Pfalz, 27%, ¿no? Entonces, los dos peores resultados de la historia, esto tiene que ver también con que, obviamente, el tablero político alemán ha cambiado muchísimo y ya no hay esa prevalencia de los Volkspartei, de los grandes partidos, de la CDU y el SPD, y puede pasar esto. Hay muchísimos partidos, de hecho, los Freie Wähler también entraron en Rheinland-Pfalz, en el Parlamento, y sacaron también un resultado bueno en Baden-Württemberg, ¿no? Claro. Recordemos que para los que están escuchando el podcast, esta grabación la estamos haciendo en vivo con video a través de Twitch, y también la grabación la vamos a dejar guardada en el canal de YouTube, así que el que o la que tenga interés en ver estas gráficas van a poder encontrar en la descripción del podcast, o si no lo buscan en eleccionesenalemania.com, el video y todas las gráficas que con gusto vamos a subir y compartir con ustedes para que puedan tener un poquito menos abstracto estos números, ¿no?, en la cabeza. Pero lo que te quería decir con respecto a esto de los peores resultados, a mí me llama mucho la atención que si mirás las fechas de cuándo fueron estos peores resultados, sacando aquel de 1952, son todos en este nuevo milenio. Son todos ahora, entre comillas ahora, y no necesariamente desde que existe AfD, ¿no? Que tal vez ese es un error. AfD existe desde el año 2013 y su radicalización empieza a partir de 2014, y acá yo veo varios malos resultados antes de 2014. Con lo cual, ojo con hacer ese análisis porque te puede llevar a falsas conclusiones, ¿no? Claro, esto es multifactor y bueno, daría también para otro podcast analizarlo. Pero bueno, el SPD también tuvo el peor de resultados de historia en Baden-Württemberg, sacó el 11%. O sea, El 11%, ¿eh?
repitamos. Es ridículo para un Volkspartei, ¿no? Si lo sigue siendo. Estamos hablando de que estuvo ahí cerca de AfD y de los liberales, ¿no? Los liberales sacaron 10. Estamos hablando a un punto de los liberales, ¿no? Claro, ahí cometí un error con la gráfica, tenemos las dos de Baden-Württemberg, me faltaría Rheinland-Pfalz, pero está claro que en Rheinland-Pfalz lo que yo recuerdo de aquel domingo es que pese a haber ganado, es el peor resultado del partido en términos de porcentaje, lo cual sí, porque llama bajó mucho un la poco atención. también, bajó un poco, pero Bajó bueno, obviamente unas milésimas, de eso unas nadie centésimas. habla porque ganaron y pueden seguir gobernando, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, lo que me llamaba la atención igualmente de este partido es que pasa lo mismo que con la CDU, ¿no? Caen a partir de los últimos años, últimos 15, 20 años más o menos, desde que se termina, digamos, la era Schröder, ¿no? Que fue el último canciller socialdemócrata. Y si hacemos una comparación con los verdes, le pido perdón a todos los fanáticos de la socialdemocracia que comparo constantemente con los verdes, Entre los que no pero... me encuentro. A ver, sandía, ¿no? ¿Te acordás del efecto sandía? Sí, Verde sí. por fuera, rojo por dentro. Pareciera que hay un trasvase ahí muy fuerte, muy potente entre verdes y socialdemócratas. En algún momento escribimos algún artículo en eleccionesenalemania.com sobre si los verdes son la nueva socialdemocracia o los que vienen a reemplazar a esa centroizquierda, lo cual es muy discutible y lo podemos charlar un rato largo. Pero en estos peores resultados de la historia a nivel Estado federado, es decir, a nivel regional, y no solamente sumando los del domingo pasado, sino todos los de los últimos tiempos, vemos que la socialdemocracia se está acostumbrando a sacar 10% o menos, ¿no? Y bueno, como decías vos, Raúl, para un partido que se considera mayoritario, Volkspartei en alemán, bueno, es bastante triste. Y si lo comparamos con los verdes, que tienen sus problemas, en el este no pisan, tienen un liderazgo que a veces es errático. No sé, recién hoy escuché que van a lanzar sus ideas para la próxima elección antes de mayo y no estaba claro qué iban a decir, qué no iban a decir. Bueno, tienen sus problemas los verdes, pero aún así ves que están sacando por arriba del 20% en las últimas elecciones, especialmente en el oeste, perdón, y es la contracara de la socialdemocracia. Sí, obviamente hay vasos comunicantes ahí, del SPD con los verdes, desde el SPD hacia los verdes, obvio. Muchos más que los que hay entre el SPD y el Die Linke, que yo creo que ya no hay más. O sea, no hay ningún tipo de comunicación ahí entre votantes. Y ese es el gran problema del SPD, ¿no? Que ha dejado tanto a la CDU en algún momento en esa capacidad de Merkel para asumir, digamos, los valores socialdemócratas y hacer suyas esas políticas socialdemócratas, defenderlas y comunicarlas y que todos los ciudadanos alemanes crean que las ha hecho ella y que son idea suya, porque son buenas iniciativas, ¿no? Y también con los verdes, ¿no? Los verdes que nacían como un partido ecologista, que hablan de justicia social, que hablan de muchas cosas de las que habla el SPD, que es verdad que no tienen la penetración que tenía o que todavía sigue teniendo a veces en algunos sitios el SPD en la clase trabajadora, porque los verdes es un partido más no de trabajadores de la industria, sino de trabajadores de la tecnología, de los nuevos empleos, de familias con buenos ingresos que viven en las ciudades. ¿Vas a decir postmaterialista o te lo vas a guardar? Bueno, pues materialista lo decimos. Pero sí, tienen por una parte dos electorados muy diferenciados, pero por otra sigue habiendo vasos comunicantes y claro, también el SPD al elegir a Olaf Scholz como candidato se lo pone bastante fácil, ¿no? Porque la verdad es que carisma cero. Sí. Pero bueno, de eso podemos hablar otro día. Bueno, te molestará porque se parece a vos. Pero un poco para concluir este bloque de la caída de los mayoritarios, que sería la Unión Demócrata Cristiana del Partido Socialdemócrata, hay un dato que es demoledor, ¿no? Que de hecho no es nuevo, viene pasando y se lo calcula cada vez que termina una elección regional, y es cuando uno suma los puntos que tuvieron estos dos partidos en conjunto para decir, bueno, los dos mayoritarios dominan esta escena política. Muchas veces en muchos países se habla de bipartidismo, ¿no? En Fin del España, bipartidismo. ¿no? Claro. Bueno, esto no es que es el fin del bipartidismo, es la eliminación total del bipartidismo. No existe más. Y lo vemos con los datos. Por ejemplo, en Baden-Württemberg, si sumás
a la Unión Demócrata Cristiana y la Socialdemocracia, insisto, los dos partidos más importantes de la historia desde la posguerra, suman el 35%. Es decir, Venían del 78 hace 20 años, solo 20 años. En 20 claro, y años, si vas para atrás era más, ¿eh? sí, claro, pero en el 78, que es hace 20 años, y como dice el tango, 20 años no es nada, tenían 78 y ahora 35. Claro. O sea, menos de la mitad, ¿no? Uno Es de cada brutal. 3 votaría a uno de estos dos partidos. Mm, Es muy poco. muy poco, sí. Y en Rheinland-Pfalz es un poco más, porque ahí el SPD no está tan perdido, pero también han bajado desde el 91, que eran 84 puntos, o sea, el 84%, al 63 de esta elección, ¿no? Hay muchos partidos, no es, digamos, no son esos parlamentos de 25 partidos que hay en algunos países, pero bueno, están el SPD, la CDU, los Verdes, los liberales, ahora también Freie Wähler en Rheinland-Pfalz. Bueno, está por ahí Die Linke, que a veces entra en algún parlamento. Sí, no es el caso de estos dos, ¿eh? En No estos es el dos se caso de quedó estos afuera dos. de las dos, por eso de Link no vamos a decir nada hoy, lo siento mucho. Pero, Siento, Linke. a ver, este número se podría replicar en todas las regiones y a nivel federal, entre los dos no llegan al 50% hoy, ¿no? Ujú, Pero ya vamos a claro. llegar ahí, Demos un paso más, avancemos, hablemos de otro partido que también nos llamó la atención su performance, lo discutimos bastante tiempo, no solamente el domingo en la transmisión en vivo, sino durante toda la semana, con Andreu, Jerez, etc. No nos importa tanto lo que hizo este partido a nivel general, porque está claro que le fue relativamente mal. Estamos hablando de la ultraderecha, Alternative für Deutschland, que perdió un tercio de los votos en las dos regiones, lo cual es mucho decir, pero hay un grupo de votantes entre los que les fue bastante bien, ¿no, Raúl? Sí, entre los trabajadores. Los Entre los trabajadores. trabajadores que aquí en Alemania cuando dicen trabajadores se refieren digamos, a los empleados de las industrias, las fábricas, los talleres, los que hacen trabajos manuales, no Ujú, los trabajadores, no los empleados que trabajan en una tecnológica, ¿no? claro. Y ahí entre los trabajadores, que obviamente en Baden-Württemberg hay una industria enorme de automotriz, ¿no? Con Mercedes, con Porsche, con muchas otras, AfD sacó el 26% de los votos O de sea, los trabajadores. salió primero. Es decir, uno de cada 4 trabajadores de la industria Ujú, votó AfD, ¿no? ujú. Entonces, es un fenómeno que ya habíamos visto en las en las elecciones municipales de Nordrhein-Westfalen, en donde en el Ruhrgebiet, en las cuencas mineras que estaban hace tiempo ya desmineralizándose, si se puede decir así, haciendo la transición ecológica, digamos, que eran feudos del SPD, estaban cambiando hacia AfD porque antiguamente los trabajadores se identificaban con su clase, ¿no? Como con la Ujú. clase trabajadora y por eso votaban a SPD, pero ahora al perder esa condición de trabajadores muchos o haberse tenido que reciclar o muchos haberse tenido que ir al desempleo, pues buscan la identidad que toda persona busca y tiene que tener y la buscan en la identidad nacional que les ofrece AfD, Claro, ¿no? Y aquí claro. en el tema de Baden-Württemberg hay otra cosa peor Ujú. todavía, que es que lo hemos hablado ya y lo saben los sindicatos alemanes, el IG Metall, que es el sindicato más grande de Alemania, 2 millones de afiliados. Muchos trabajadores alemanes, blancos, alemanes, digamos, bio-deutsche, ven con preocupación la llegada de trabajadores extranjeros y compran el discurso nativista y de AfD, ¿no? Ujú. Y AfD se está infiltrando en los sindicatos de esa manera, ¿no? Sí. Y no tienen manera por ahora, de afrontar ese problema que es grave, ¿no? Ujú. Hay que decir que el sindicato del IG Metall tiene un tercio de los afiliados tienen historia migratoria, pero los presidentes de los comités de empresa, los líderes del sindicato son todos alemanes eh, de, de nacimiento, ¿no? Claro. Entonces, son los que al final deciden. Y entre esos, hay muchos que se dejan embaucar, esto en palabras de una dirigente del IG Metall, embaucar por las ideas de la ultraderecha, ¿no? Ujú. Y aquí no es la lucha del penúltimo contra el último, porque los trabajadores de la industria automotor en Alemania no son los penúltimos. Es decir, tienen buenos sueldos, buenas condiciones Ujú. laborales, no es los precarios contra los más precarios, no, es los trabajadores con derechos
y con buenas condiciones, que piensan que tienen esa amenaza latente, que es algo que le encanta a la ultraderecha, de que en algún momento van a perder esos derechos, ese bienestar que tienen, esa vida que tienen hace 20 o 30 años resuelta, Claro, porque vienen trabajadores extranjeros, ¿no? ¿Y qué sí. hacen? Votan AfD. Claro, eso se cruza también, o sea, parece bastante racional, pero también reconozcamos, como lo decías hace un momento, se cruza también con valores mucho más culturales, ¿no? Más abstractos. Por ejemplo, el nativismo, esta idea de la sociedad debe ser homogénea y solo de los nativos, y no debe haber presencia extranjera o presencia no culturalmente homogénea a la de los alemanes. Esa sería como la definición del nativismo y de estas derechas radicales. Es una sensación que te genera miedo e inseguridad, ¿no? Miedo a perder la cultura o a perder determinadas tradiciones o a que se vean de alguna manera en detrimento, ¿no? de lo que sucede si viene gente de otro lugar. Y claramente encaja con este miedo que tiene que ver con algo más material, ¿no? Que es el trabajo, el ingreso, etcétera. Y claramente en esos, digamos, en esos sectores que tal vez no necesariamente, como decías vos, son vulnerables, aunque hay ciertas empresas a las que le fue bastante mal en los últimos tiempos, Sí, Opel, por sí, ejemplo, ¿no? Pero está sí. claro que en general el problema no tiene tanto que ver con la vulnerabilidad concreta, sino con la amenaza latente, lo acabas de decir. Claro. El miedo a que pase algo terrible. Ujú. Y creo que justamente la derecha radical identificó en ese grupo un lugar donde trabajar, y me parece que acá en el oeste lo estamos viendo, pero cuando tengamos las elecciones en el este, en el voto a AfD en este grupo, en el voto trabajador, va a ser todavía más Claro. alto. Todavía más Claro, alto. claro, claro, claro. No, y aquí además no influyen otros factores en el voto a la ultraderecha que influyen en otros países, que es, por ejemplo, la reacción, la respuesta reaccionaria, por ejemplo, a la hegemonía también feminista, ¿no? Al poder del movimiento feminista, por ejemplo, como pasa en España, ¿no? Aquí no hay eso en Alemania, y la reacción de los alemanes de 50 años, trabajadores del metal, no es una reacción a eso, ¿no? Es simplemente un tema de identidad, y lo que dices tú de la amenaza latente, de la idea de que algo podría pasar, ¿no? Algo malo les podría pasar, y luego vemos como en Rheinland-Pfalz, donde menos presencia tiene AfD es entre los jubilados, ¿no? Que en principio son los que tienen ya la vida resuelta del todo, porque van a cobrar su pensión hasta el día Claro, no hay amenaza ahí en ese sentido. entonces, ahí se ve. Y los segundos que peor, los Angestellte, que son los empleados, que ahí también se incluyen seguramente a los que tienen un cargo fijo o son empleados públicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver obviamente con ese miedo, con esa incertidumbre que en tiempos de pandemia se aumenta, obviamente, pero es verdad que la AfD, a pesar de bajar en Baden-Württemberg, consolida un electorado en una zona rica del sur de Alemania, ¿no? En una de las regiones más ricas de Europa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es algo a seguir analizando, y lo Sí, haremos. sí, para reforzar, solamente para cerrar, para reforzar esta idea de que este es un fenómeno multicausal en todo sentido y transversal, ¿no? Y no nos podemos quedar con una sola explicación. Pero un dato más sobre la ultraderecha que a mí me parece muy interesante, que el otro día lo tuiteé y creo que habría que discutirlo más en profundidad, y tiene que ver con el no trasvase entre los verdes y el partido de ultraderecha. Es decir, cuando uno mira los trasvases hacia dónde van los votantes que antes habían votado otro partido, vemos que hay un cruce entre casi todos contra todos, ¿no? Digamos, no habría un problema desde el punto de vista ideológico en el sentido más clásico derecha-izquierda. La socialdemocracia a veces aporta votos a la ultraderecha, incluso viceversa, y lo mismo ya lo dijimos antes con la Unión Demócrata Cristiana, con Die Linke, que en la izquierda también existen, como decís vos, Raúl, vasos comunicantes, incluso fuertes en algunos lugares, e incluso también con los liberales. Ahora, cuando uno mira la data del Partido Verde y el trasvase hacia la ultraderecha o viceversa, esa data es prácticamente nula, no existe. Sí. Y lo vemos en un mapa donde se ve todos los distritos electorales de Baden-Württemberg, en este caso, donde a los verdes les fue bastante bien y era más fácil compararlo, y ves básicamente como un negativo fotográfico entre las dos imágenes, ¿no? Es buenísima la imagen. Los que puedan ver el vídeo después lo van a ver claramente, sí.
Sí, y ahí, bueno, está claro que donde está la ultraderecha y le va mejor, a los verdes le va relativamente peor, y viceversa. E insisto, el trasvase, esa gráfica ahora no la tenemos, pero la pueden buscar en la data que ofrece el Tagesschau. Ahí aparece claramente que el trasvase mínimo se da entre estos dos partidos. Ujú. Bueno, podríamos decir que son el agua y el aceite, ¿no? No se mezclan los verdes Claro, y la y la pregunta es ¿por ultraderecha de qué? AfD. ¿Son antagónicos? ¿Los electorados son antagónicos? ¿Los intereses, lo que ofrecen? Hay como varias dimensiones, por eso digo, no me atrevería ahora a decir es esto, porque es algo para estudiar, pero creo que es clave para entender, incluso te Ujú. diría, cómo combatir a la ultraderecha, ¿no? Para entender qué son las cosas que no prenden, que no funcionan. Claro, Pero, bueno, obviamente los electorados son antagónicos, las propuestas y los valores de ambos partidos también, la configuración de sus agendas. Aquí tiene que ver sobre todo con el electorado, ¿no? O sea, tanto en los verdes se configura con personas de mediana edad, familias que viven en ciudades con profesiones liberales, que tienen buenos recursos económicos ujú, y que son abiertos en el sentido de una sociedad multicultural, de derechos para las minorías, de igualdad de género entre hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Algo ujú, completamente contrario a lo que plantea AfD, ¿no? Entonces, bueno, es obvio que en cada región hay lugares donde un electorado u otro es más intenso, tiene más presencia, y eso se traduce en resultados de la ultraderecha y de los verdes. Durante el tiempo prepandémico en que los verdes crecieron tanto, lo hicieron también porque eran los que mejor enfrentaban a la ultraderecha, ¿no? Que nunca asumían sus marcos, trataban de crear marcos alternativos, y es algo que la socialdemocracia no ha conseguido terminar de hacer, y vemos en otros países, por ejemplo, veíamos ayer en Dinamarca, cómo es el propio gobierno socialdemócrata danés quien asume los marcos de alta derecha, y no solo los marcos, sino las políticas, ¿no? En materia, por ejemplo, de inmigración, ¿no? Entonces, con los verdes no hay dudas, ¿no? Se oponen claramente a los planteamientos de AfD. Con otros partidos no hay tanta. me Por lo gustaría tanto, discutirlo con lo que pasa en otros países, ¿no? Con los verdes. ujú. Claro, no tienen tanta fuerza en otros países los verdes, ¿no? Pero estaría bueno ver qué pasa, por ejemplo, entre el partido de Marine Le Pen y los verdes franceses, ¿no? O en Austria incluso entre el FPÖ y los verdes, donde hay verdes potentes, pero no sé, ver si existe ese trasvase. Incluso en los países nórdicos, en Suecia, ¿no? Ya que mencionabas a Dinamarca, a ver si habría un trasvase ahí. Esto es un tema muy interesante para hacer una tesis. Si alguien se quiere animar, nosotros le ayudamos con material. Muy bien, Raúl, haciendo Ujú. servicio público. Pero vamos a Vale. pasar a un tercer, no sé por cuál vamos, la quinta dimensión, digamos, arista que estamos analizando, que tiene que ver con las edades, ¿no? Las edades de quién vota a quién según edades. Y me pareció interesante marcar un poco la diferencia que existe entre eh, los menores de 25 años y los mayores de 60 años. Recordemos que en Alemania la expectativa de vida es más de 80 años, con lo cual a este segundo grupo le quedan más de 20 años de vida y van a seguir yendo a votar, claramente, ¿no? Sí, van Y a ahí, votar más que los jóvenes en porcentaje, muy, digamos. sí, exactamente, pero ahí a mí me llama la atención la preponderancia del Partido Verde entre los más jóvenes, ¿no? Ujú. Donde no solamente en estas dos elecciones, sino que lo venimos viendo desde hace tiempo, donde los verdes logran copar, se diría en Argentina, esta franja etaria hasta 25 años, e incluso si la subís un poco más, siguen ganando, ¿no? Estas familias jóvenes, ¿no? Con Ujú. hijos chicos, etcétera. Y es donde caen justamente el Partido Socialdemócrata, bueno, los dos mayoritarios, como venimos viendo, y vemos cómo entre los más adultos es donde tienen la mayor cantidad de votantes, ¿no? Y eso, bueno, en algún momento, como decimos ahora con el Green Deal, etcétera, no es sostenible, no es sustentable. Ujú. No, claro, se ve claramente, ¿no? La diferencia. Es verdad que en Baden-Württemberg los verdes también puntúan bien en los mayores de 60, también tiene que ver con el candidato, ¿no? Que se puedan reflejar Sí. con él. Un señor de 72 años que siga al pie del cañón y seguirá hasta los 77 como ministro presidente. Pero luego vemos como, por ejemplo, en Rheinland-Pfalz, que es una región que no tiene el factor Cressman, los verdes
tienen el 21% de los votos entre menores de 25 y el 5 solo Claro. entre los mayores de 60, ¿no? Ahí se ve claramente cómo se configura el electorado de los verdes, ¿no? Es obviamente, pues eso. Sí. Pero yo, como dices tú, como bien dices, no me quedarían los menores de 25, sino que yo creo que hasta los 40, 45 puntúan bastante por eso que decimos, ¿no? Porque Ujú. si vemos el Hochburg de los verdes en Berlín, uno de los Hochburg en Berlín es el Prenzlauer Berg, el barrio de los hipsters berlineses, de las Claro. familias de clase media alta o clase alta, digamos, con profesiones liberales y con 3 o 4 hijos que van a Kollisplatz ahí a jugar con ellos, ¿no? Sí, 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 claro. Y lo vemos también en el personal, ¿no? O sea, los dos líderes del partido, Habeck y Annalena Baerbock, Son eso. tienen entre 40 y 50 años, ¿no? Sí, son Aproximadamente. hipsters y usan Instagram y todas estas cosas, ¿no? Pero escucha, una cosa más sobre los verdes que me pareció también bastante interesante y tiene que ver con el trasvase, y ahora no entre partidos, sino entre los votantes primerizos. No sé si se dice así en español, o los primeros Nuevos votantes. votantes, los nuevos Nuevos votantes. votantes. Los nuevos votantes, los chicos que votan por primera vez, y ahí vemos que los verdes se imponen de manera brutal también. Ganarían la elección si solo votaran los más, digamos, los que nunca habían votado hasta ahora, los más jóvenes. También en Rheinland-Pfalz. En las dos elecciones, exactamente. Y creo que este dato también es transpolable a otros, o lo podemos encontrar, mejor dicho, en otras elecciones regionales, donde en el caso de estas dos del fin de semana hubiesen sacado el 32%, es decir, hubiesen sacado el mismo resultado casi que se dio justamente, y hubiesen sacado el 25,5%, es decir, prácticamente 20 puntos, no, un poquito menos, 18, 17 puntos por encima de lo que sacaron en general, ¿no? En Rheinland-Pfalz. Claro. Y son números realmente, digamos, si el jefe del Partido Verde está escuchando este podcast, dirá, bien, vamos por el buen camino, sigamos así que tal vez en 20 años somos partido mayoritario. Claro, y esto sin tener una agenda claramente para la gente joven, ¿eh? Digamos, material, ¿eh? No hablo del ecologismo y todo esto, que esto sí es obvio, ¿no? Pero no Sí. tienen una agenda para la gente joven clara, ¿no? No Ujú. la tiene ningún partido, pero bueno, ellos igual no la necesitan, ¿no? Es verdad Sí, quiero decir, que los jóvenes que se movilizan con la lucha contra el cambio climático y todo esto, pues obviamente su partido preferido o favorito son los verdes, aunque se puedan a veces decepcionar con ellos cuando gobiernan, pero ahí hay una conexión. Pero, ¿qué les dicen los verdes? No hay un mensaje de los verdes para los jóvenes que terminan de estudiar y tienen ahora dificultades para encontrar un trabajo, que si lo encuentran es precario. No hay mensaje de los verdes para esos claro. jóvenes. Quizá no sea ese el electorado y los que nuevos electores que les votan son los hijos de familias acomodadas que no tienen problemas o que tienen dinero para poder estudiar donde quieran y luego tienen una red de contactos para poder trabajar donde quieran, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Sí, no, lo que a mí me llama la atención también es que, bueno, en general, el primer voto, el voto primerizo, tiene a veces que ver con votar algo diferente, ¿no? Con salirse también, también. digamos, del abanico de opciones tradicionales. Y no podemos decir que los verdes sean un partido novedoso, es un partido tradicional, ya tiene sus bastantes años. Sí, pero no está quemado por la acción del Claro, gobierno, ¿sabes? eso te iba a Los que, vo- decir, ¿no? Que se liberan de eso. los que voten por primera vez en septiembre, desde que tenían un año o 2 años, han visto a Merkel de canciller, ¿no? Y no a los verdes gobernando. Para ellos los verdes es un partido de oposición, porque si no viven en Baden-Württemberg, ¿no? Claro. Entonces eso es claro, ¿no? Lo que dices tú, la novedad, o bueno, pues eso también tiene una imagen diferente, ¿no? Mucho más joven que la de Olaf Scholz y los dos copresidentes del SPD o de Armin Laschet y Markus Söder, ¿no? Entonces, bueno, es normal. Claro. Bueno, Raúl, vamos a ir al último punto Muy bien. para cerrar un poco este análisis que tiene que ver con mirar esto de manera un poquito más general, un poquito Vamos a hablar más de semáforo, por amplia. fin. Vamos a hablar de semáforo, vamos a hablar de lo que nos preguntaron mucho durante todos estos días, y Ujú. es qué significa todo esto a nivel federal, ¿no? Que de alguna manera es lo que todos intentamos interpretar, si es que existe eso, tampoco vamos a exagerar con forzar interpretaciones. Pero sí está claro que hay un cambio, lo estamos viendo en los últimos días, tiene que ver con, uno, el tema vacunas,
que no avanza de manera veloz como estábamos esperando, o como se podía llegar a esperar, mejor dicho. Segundo, el tema de la corrupción en el partido de gobierno, en los dos, en la CDU y en la CSU, donde aparecen cada día prácticamente un nuevo diputado que decía, Ayer, no, ¿no? mejor me voy porque tal vez no está bueno que sea diputado por mis intereses Ayer, personales. ayer fue otro, ¿no? Claro, claro. Yo ya me he perdido. ¿Cuántos van? ¿4 o 5? Creo que van 6 ya, con el de Uf, hoy. madre. Pero bueno, algunos tienen que ver con el tema de las mascarillas, ¿no? Que estaban cobrando Ujú. comisiones por vender mascarillas al Estado. Por otro lado, hay unas cuestiones ahí a nivel internacional, Azerbaiyán, Macedonia, bueno, hay para elegir. Tienen una Macedonia buena, si se me permite. ¿No? Claro, entonces, bueno, lo que estamos viendo es que la Unión Demócrata Cristiana cae en conjunto con la CSU, ¿no? Que es su compañero de Baviera, por debajo del 30%, es decir, estamos volviendo al escenario de prepandemia, y los verdes empiezan a subir y para Ujú, algunas encuestas ya están por arriba del 20 o en el 20, ujú. que es casi el número que tenían en el mejor momento del año pasado, en marzo, antes de que explote todo esto, que era 24. Es decir, están 29-21 y hace un año estaban 26-24. Se empieza a acercar ese escenario, obviamente en otro contexto, insisto, ¿no? Es muy diferente lo que pasaba en 2020, en marzo, cuando se hablaba solamente de Green Deal, Friday for Future y cuidar el medio ambiente. Pero sí que ese cambio existe y lo estamos viendo, entonces de alguna manera esta elección lo que nos dice es, bueno, vamos por ese camino, al Bueno, pero menos. es que la CDU llegó a estar en el 40% en junio del año pasado Ujú. y los verdes su peor momento fue en el 14 en mayo del año pasado. Es decir, de 40 a 29 son 11 puntos perdidos, de 14 a 21 son 7 puntos ganados, ¿no? O sea, van convergiendo las dos curvas y las noticias, ¿no? son malas para la CDU. Hoy decía Dichait, que tengo aquí el ejemplar, o ayer salía, pero lo he leído hoy, que Armin Laschet quiere ir a la Cancillería, ¿no? Ujú. Sin decir cuáles son sus ideas, ¿no? Y eso no funciona, ¿no? ¿Qué le Ujú. mantiene despierto? Se titula, ¿no? Como si faltase Claro. todo lo que tiene que hacer para decir, mira, quiero ser candidato a canciller y estas son mis ideas. Está desaparecido, el otro día hice una valoración que hemos escuchado al principio del podcast, pero no sabemos. Ahora ha dicho que hasta abril no se va a decidir el tema de quién será el candidato Ujú. y yo si fuera Almin Laschet lo decidiría ya rápido, porque igual en abril en lugar del 29 están en el 25 y los verdes Claro. en el 23 y ya dan los números para el semáforo. Entonces, bueno, Sí, hablando de semáforo, también una de las cosas que dijo Amin Laschet, el jefe de la Unión Demócrata Cristiana, fue básicamente una reacción a las insinuaciones de Olaf Scholz, el socialdemócrata, actual ministro de Finanzas y candidato de la socialdemocracia, que dijo, bueno, existe hoy la posibilidad, lo dijo después el domingo, ¿no? Vemos que existe hoy la posibilidad de que haya un gobierno a partir de 2021 que no sea, que no involucre a la Unión, ¿no? A ujú, los democristianos, lo cual, como le gusta decir a Raúl, se encendieron las alarmas, ta, claro. ta, 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 y el que salió a hablar fue Armin Laschet para básicamente reaccionar, responder, ¿no? Y eso es una de las cosas que, bueno, Raúl lo dirá como experto intergaláctico en comunicación política, tal vez no es la mejor decisión, salir a reaccionar a lo que dice tu adversario sin un frame propio, preparado antes. Claro, obviamente ahí Sols podía haber esperado un poco. Es que son muy previsibles, Franco. Es que lo dijimos el domingo. Ahora mañana va a salir Sols a decir semáforo, ya no hace falta ya no hace falta la CDU para gobernar. No, no se trata de que tú lo digas, se trata de que esté Ujú. en el debate público. No se trata de que tú seas el que lo dices, porque si lo dices tú, eres de parte, ¿no? Claro. Tu argumento es de parte, es porque tú quieres que sea así. Deja que lo digan los medios, que se digan las tertulias, que lo comente la gente en Twitter, en sus casas a la hora de cenar, pero no seas tú el primero que salgas a decir eso. O sea, es impresionante que no sepan decirle eso a Olaf Scholz. Y mal también Marcus Laschet, Armin Laschet, me cago en locos ahí, saliendo como loco también a decir que, en fin,
Lo que dijo Lo él que decíamos el fue otro día, porque, a ver, fue todavía más fea la respuesta de Lasch, me parece a mí, porque le dijo, sí, el ministro de Finanzas debería ocuparse de las finanzas del país y no de hacer campaña. Bueno, es el candidato, a ver, o sea, sí, no pero sé qué espera, ¿no? sí, pero ahí para los suyos les funciona, ¿no? El problema es que ¿Cuántos son para la los suyos? CDU, Es el problema. claro, eso es. El Perdón. problema para la CDU es que van hacia abajo, no se sabe hasta dónde van a caer, porque llegaron a estar en el 26, ¿no? Si volvemos a un escenario de 26 para la CDU, 24 para los verdes, que es el que había antes de la pandemia, los nervios, o sea, no llegan algunos al 26 de septiembre, se van a poner muy nerviosos. Recordemos que la CDU lleva 16 años gobernando ininterrumpidos, Ujú. y eso significa tener muchísimo poder y tener a mucha gente con mucho poder y también tranquila, ¿no? Y que ahora está Sí, intranquila. sí. Entonces, los números van a empezar a dar, tranquilo, Olaf, no hace falta que lo digas tú, ya lo decimos nosotros en el fin de la Merkel. En breve van a empezar a dar, ahora faltarían 9, 8 escaños para el semáforo, pero van a empezar a dar y se va a ver que es posible un gobierno en el que no esté la CDU. Y eso va a hacer todavía que se pongan más nerviosos y a ver cómo resuelven la pregunta K, ¿no? La pregunta del canciller, ¿quién será? Si es Armin Laschet, como se supone que tendría que ser porque es el líder de la CDU, o Ujú. si opta por dar un paso al lado y proponer a alguien. Yo creo que si en abril voy a decir otras de las cosas que luego las grabas y me las pones cuando suceden. Si en abril la CDU está más abajo todavía, es decir, por el 26, por ahí, y muy cerca a los verdes, y da los números para el semáforo, van a necesitar un revulsivo, digamos, que no tenga que ver tanto con la polarización ideológica, sino con la polarización afectiva, ¿no? Ujú. Más en las identidades, ¿no? De cada grupo de votantes, ¿no? Y ahí Markus Söder sería el rey, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí lo dejamos. De hecho, tiene experiencia en utilizarla. Claro. Si quieren saber qué es la polarización afectiva, después les pasamos un link de algo que vamos a sacar muy pronto al respecto. También en Epidemia Ultra seguramente lo vamos a estar mencionando. Nos quedan algunas cosas pendientes, pero creo que ya está bien, Sí, Raúl, que es hora de despedirnos, ¿no? sí, 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 es hora de despedirnos. Esta experiencia curiosa de grabar el podcast también con imágenes. Los que estáis escuchando el podcast por los canales habituales, recordad que lo podéis ver también en Twitch durante un mes, va a quedar ahí, pero lo subiremos a nuestro canal de YouTube. La verdad es que gracias, Franco, por preparar todas esas imágenes. Me dijiste que ibas a preparar un par de gráficas y me has traído 32. O sea, ha sido tremendo. O sea, parecemos aquí Ferreras en Al Rojo Vivo, en la sexta en España. Y nada, a los que nos han estado aquí siguiendo por Twitch, también gracias por estar ahí. Y nada, tenemos la próxima semana, volveremos, ¿no? Nos vemos en una semana, exactamente. Raúl, gracias por estar ahí en Twitch, pero también en el podcast. Gracias por los mensajes que nos mandan después de la cobertura del fin de semana pasado. La verdad, nos pusimos muy contentos de recibir tanto mensaje de aliento, agradecimiento, elogio. Lo vamos a seguir haciendo, nos pone muy contentos. Suscríbanse a Spotify, a Apple Podcasts, a cualquier plataforma porque estamos en todas. Si pueden dejar una buena valoración, buenísimo. Cuídense mucho en este tiempo complicado y los dejamos hasta la semana que viene. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre la política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Che, Raúl, Dime, Franco. de verdad que te llamaron de varios medios preguntándote por el semáforo, ¿no? Sí, 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 un montón. De hecho, en España, que nadie sabía lo que era el semáforo, he visto un montón de periodistas que tampoco tienen mucha idea sobre lo que pasa en Alemania hablando del semáforo y titulando con el semáforo. Impresionante. Bueno, me gustó mucho tu audio análisis en agenda pública. Me alegro, hombre, me alegro. Chao, Raúl. Chao. Bueno, terminamos de grabar el podcast, ahora sí. Ujú. Seguimos grabando en el Twitch, simplemente para agradecer extra a los que se quedaron por acá, o las que se quedaron. Y nada, tal vez si da, porque tenemos algo para mostrar, podríamos repetir la experiencia. Sí, no, seguro. Eso está bien. Es raro porque hay que estar con la pantalla, con el guión un poco a mano, con el Twitter por si acaso alguien dice algo.
Sí. multitasking. Pero bueno, está bien. La verdad es que las gráficas son impresionantes y agradecemos mucho a Infratestimap que nos ponga a disposición de todos los que vivimos en Alemania estos datos increíbles, ¿no? Para poder analizar. Los partidos lo tienen hecho. Si el tema es que no sé cómo son tan incapaces de no saber analizar todo esto, ¿no? ¿Por qué no nos llaman un día? Bueno, tal vez un día nos llaman, quién sabe. Pongo en el chat el link. Me va a llamar Dilinque. En el chat puse el link donde se pueden ver todas las gráficas, incluso del pasado. Estupendo. Bueno, chao Raúl, Bueno, Franco. nos vemos. Venga, chao. Chao.